Después de las vacaciones de verano, Simon, el hijo del alcalde, había decidido publicar algunos rumores en su aplicación About Dad. Esta app era famosa por exponer personas y revelar sus secretos. Simon creía en aceptarse a uno mismo y despreciaba a sus compañeros de clase que se escondían detrás de máscaras, así que prometió siempre decir la verdad. Este año se centró en 4 estudiantes. Browning Rojas, una de las mejores alumnas que desea entrar a la Universidad de Yale, donde constantemente compite con Simon por ser la mejor estudiante. Luego está Addie, la chica más popular de la escuela. Después, Cooper, un talentoso lanzador de béisbol. Y por último, Nate, un traficante de drogas. Con lo que parece ser una coincidencia, al principio, los 5, Nate, Browning, Addie, Cooper y Simon terminan castigados por diferentes razones. Durante el castigo, Simon bebe agua y sufre un shock anafiláctico por su alergia al maní, que lo termina matando. La detective revela que el agua estaba mezclada con aceite de maní y sospecha que uno de los 4 estudiantes podría haber sacado el EpiPen de su bolso y de la enfermería de la escuela, lo que provocó su muerte. Mientras la policía investiga, los 4 estudiantes se reúnen para encontrar al asesino de Simon y demostrar su inocencia. Sin embargo, Jenny, la mejor amiga de Simon, piratea la aplicación y revela los secretos de los 4 principales sospechosos. Está convencida de que uno de ellos había asesinado a su mejor amigo más cercano y tenía la intención de exponer sus secretos, demostrando que los 4 tenían motivos para asesinarlo. Browning es una de las mejores estudiantes y competía con Simon por el primer puesto, ya que él también era el mejor. Simon también está saliendo con Maeve, la hermana menor de Browning, a quien previamente le habían diagnosticado cáncer. Así que cuando Browning se entera de esto, decide amenazarlo para que se mantuviera fuera de la vida de su hermana, a lo que Simon decidió revelar su pequeño secreto por venganza. Browning tuvo problemas con química durante su último año, por lo que le robó las preguntas del examen al profesor para conservar su reputación como una gran estudiante y obtener la admisión a Yale. Por otra parte, Addie era una de las animadoras más populares. Estaba en una relación con Jake, el capitán del equipo de fútbol. Durante las vacaciones de verano, Jake se fue a Francia y publicó fotos con modelos francesas mientras ignoraba los mensajes de Addie. Esto hizo que se pusiera muy mal y decidió engañarlo con su mejor amigo TJ. La mejor amiga de Addie, llamada Kelly, los vio besándose y decidió intercambiar el secreto de Addie con Simon para mantener a salvo el secreto de su novio Cooper. Cooper era un estudiante transferido y un talentoso lanzador de béisbol estrella. Llevaba la presión de mejorar la situación financiera de su familia a través de su talento. Sin embargo, al igual que todos los demás, también tenía un secreto. Él es gay. Empezó a salir en secreto con un universitario llamado Chris, mientras al mismo tiempo tenía una relación falsa con Kelly para aparentar. Todo esto lo hacía por miedo a poner en peligro su carrera deportiva. Y de paso ayudaba a Kelly para que su exnovio acosador deje de molestarla. Ahora hablemos de Nate. Él tuvo una infancia difícil. Su padre es alcohólico y su madre sufría trastorno bipolar. Para obtener dinero, Nate comenzó a vender drogas a estudiantes. Justamente en el verano le vendió drogas a Jenny, la mejor amiga de Simon, ya que estaba muy deprimida porque estaba secretamente enamorada de Maeve y la vio besando a Simon. Después de que Jenny casi muera a causa de las pastillas, Nate fue arrestado por vender drogas y luego fue puesto en libertad condicional. Mientras los 4 siguen investigando, se dan cuenta que Simon no era tan inocente como la gente pensaba que era. A menudo intercambiaba secretos para obtener los chismes y ha destruido la vida de muchos estudiantes. En el verano, durante la fiesta de Jake, Simon le contó el secreto de Addie. Obviamente Jake se sintió traicionado y enojado, así que le pidió a Simon que publicara su secreto en About Dad. Sin embargo, cuando Simon se niega a hacerlo, Jake lo convence de armar su propia muerte para hacerle una broma a todos. Así que planean todo por la Xbox, donde ambos intercambiaban mensajes. El plan era poner a Browning, Nate, Cooper y Addie en detención junto con Simon. Mientras todos estaban distraídos, él pondría aceite de maní en el contenedor de agua. Esto llevaría a los 4 estudiantes a entrar en pánico, ya que no encontrarían un EpiPen en la mochila de Simon. Al final se suponía que Jake lo salvaría. Según el plan, vendría con un EpiPen salvando su vida. Sin embargo, Jake no tenía intención de seguir adelante con las últimas partes del plan.
así que decidió sacar todos los EpiPen de la enfermería para que no hubiera forma de salvarlo. Un dato muy importante es que Jake y Simon eran mejores amigos en la infancia, pero cuando ambos fueron creciendo se separaron. Ahora volviendo a la historia, a través de una serie de flashbacks se revela que el padre de Jake había engañado a su madre de manera similar, lo que resultó en un matrimonio roto. Esto había llevado a una infancia llena de traumas para Jake, convirtiéndolo en el hombre controlador que es en la actualidad. A lo largo de su relación con Addie, se le puede ver controlando todos los aspectos de su vida, convirtiéndola en una simple marioneta. Entonces, cuando Addie lo engañó, la sensación de pérdida de control y rechazo resurgió desde su infancia. Con sed de venganza, escribió el nombre de Addie en el registro de la enfermería, tratando de incriminarla por la desaparición de los EpiPen y el asesinato de Simon. Sin embargo, cuando los cuatro demostraron su inocencia, Jake siguió con el plan B. Capturó imágenes de sus reuniones secretas y las publicó en internet para difamarlos y que parezcan más sospechosos. Por último, decidió poner los EpiPen en la motocicleta de Nate, haciendo que la policía los encuentre, lo que resultó en que Nate fuera arrestado por el asesinato de Simon. Si bien el plan de venganza de Jake era perfecto, había una pequeña laguna. Simon había grabado su conversación sobre el plan de asesinato falso en la Xbox. Esto resultó ser un gran problema para Jake, lo que lo llevó a robarlo durante el funeral. Mientras tanto, Addie comenzó a sospechar de Jake cuando reconoció el identificador de Simon en la Xbox de Jake. Así que decidió contarles a los demás chicos. Entonces, todos hacen un plan para robar la Xbox durante la fiesta de Halloween que se hacía en la casa de Jake. Obviamente, él intentó destruir la Xbox queriendo borrar toda evidencia que pudiera conectarlo con el asesinato, pero no pudo completar esta tarea. El grupo está a la mitad de su plan, pero justo Jake los descubre. Así que aquí es cuando todos descubren que realmente está involucrado en la muerte de Simon. Él saca un arma y todos intentan escapar. Addie se va con la Xbox hacia el bosque y Jake la persigue. Cooper y Jenny lo siguen tratando de ayudarla. Cuando Jake por fin alcanzó a Addie, Jenny lo golpea con un bate, lo que hace que suelte el arma. Entonces arma una pelea y justo suena un disparo, y se revela que Jake está muerto. Los 5 se deshacen de su cuerpo y arman toda una historia para que parezca que huyó a México, luego de ser confrontado por Addie sobre la Xbox. La policía aprueba esta historia y retiran todos los cargos contra Nate. El caso finalmente se cierra y los 4 estudiantes son absueltos. Todos continuaron con sus vidas enterrando el secreto de la muerte de Jake. Además, decidieron alejarse para no levantar sospechas, pero un día en la cafetería de la escuela, cada uno de ellos recibe un mensaje que amenaza con exponer su secreto. La temporada termina con Allen que los chantajea sobre el asesinato de Jake.